Buenas tardes, muy bien, como cada jueves, pero contenta de estar acá. Qué grande, a mí también contentísimo de que estés acá. En esta silla vacía debería estar nuestro muy querido también amigo Pelito, pero bueno, ya lo vamos a tener el martes. Se hace desear como las tortas de la abuela. Y del otro lado del vidrio, quienes manejan la nave intergaláctica que estamos atravesando, está Han Solo Pacheco Manuel manejando el sonido, y Luke Sky Nahuel del piano. ¿Cuál es el apellido de Luke Skywalker? Exactamente. Ellos son los que manejan la fuerza para que nosotros podamos llegar a ustedes de la mejor manera posible, de la manera más clara, para que se pueda entender un poquito de todas las enrevesadas cosas que por ahí queremos contar y se nos hacen un nudo en la cabeza. Porque mirá que hay cosas para contar, ¿eh? Por Dios. ¿Qué tal pasaste tu miércoles? Porque convengamos que un miércoles en Argentina equivale quizás a 5 años en cualquier otro lugar de la Tierra. 5 años en 4 horas más o menos, ¿viste? Por Dios, qué marcha, qué jodido que estuvo nuevamente como ¿viste? Cada miércoles. Sí, pero esta vez hubo como más saña que las marchas anteriores, que cada ¿no? vez parece como que, yo decía el otro día, es como que van queriendo mejorar su forma de ser violentos. Sí, que no sus técnicas. ¿No te resultase extraño que utilicen las marchas de jubilados como centro de práctica? Sí, ¿Viste? Porque parece como si estuviesen entrenando. Sí. Van perfeccionando las prácticas, ¿viste? Cada vez con más ensañamiento, más violencia y no sé hasta dónde va. Claro, ahora por ejemplo se vio ya directamente que le disparaban a quemarropa a un periodista, a dos periodistas, sí, a uno de C5N y después gasearon a una chica del Destape. También. Directamente tiraron jubilados al piso. Se veía un policía que estaba tratando de domar la mandíbula, porque creo que un potro salvaje solo se puede comparar a cómo se le movía la mandíbula a ese hombre. Una de dos, o le habían puesto un implante que todavía no le cerraba del todo, o le dolía el diente, o estaba así, o estaba más duro que plancha con almidón. Entonces estaba el tipo que no lo podían parar con nada. Tal cual. Y lamentablemente, como siempre, los jubilados tirados en el suelo, los jubilados reprimidos. 7 detenidos. 7, yo había escuchado que eran 30, al menos ¿puede eso, ser? 7 los oficiales hasta anoche, las 23 horas que el informe pasó Derechos Humanos. No, por eso, y ya desde la ONU habían hasta anuncios. Esa hora, puede ser que vayan por las calles deteniendo, ¿viste? Y bueno, que se vayan siempre salen a la casa después, claro, todo, ¿viste? Para poder rellenar la ficha de detención del día, ¿viste? A ver, hay una canción muy buena de que cantaba Gieco. No, Gieco no, miento. Se me fue el nombre del cantante del Témpano, Baglietto, que terminaba la canción diciendo: para que un oficial inscriba en el parte de salida mi nombre, exactamente. Y porque parece que los tipos tuviesen que rellenar, ¿viste? Parece que le pagasen por presos. Sí, cada noche algo se tiene que ver el trabajo, así que también convengamos que deben tener una ficha. Sí, y lo que están buscando también son los titulares de los medios de comunicación, estos los más grandes. Sí. Están buscando que la derecha pueda decir, así como lo dice, por ejemplo, Jonathan Viale en su programa, que te muestra que los malos son los jubilados, por ejemplo. Que te muestran, miren este jubilado, miren cómo se tira al piso. Sí. Decía, porque decían que el jubilado se tiraba al piso. Exactamente, eran ellos, ¿viste? Lo que estaban es detrás. Que, a ver, es que el violento le culpa al otro. Estamos en un país del revés, ¿no? Porque el que es corrupto te dice que vos sos chorro. Exactamente. El que pega y lastima realmente y vuela media cabeza, como nos pasó con Pepe Grillo, ese no es violento, vos Pablo sos Grillo, violento. Pablo Perdón, Grillo. Con Pablo Grillo. Sí, Pepito Grillo está ahí en el hombro de Pinocho saltando. Siempre te juro, es mi ídolo Pepe Grillo. Bueno, pero ver eso, ¿no es cierto? Esas cosas que te hace pensar que es como... Claro, el poder lo tenemos nosotros, dijo He-Man. ¿Cómo? Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Me acuerdo, hay un cantautor que decía que él al principio creía una cosa de los reyes, pero visitando España y viendo que los cañones no apuntaban hacia el mar, sino que apuntaban hacia el pueblo, comprendió por qué existían las murallas entre los castillos y los pueblos. Por eso, cuando él vio que los cañones no apuntaban hacia el mar, sino hacia el pueblo, entendió cómo funcionaba el poder ahí. Venía el tema. Y bueno, entonces, si bien es cierto que las fuerzas de seguridad están al servicio del Estado, no hemos visto nunca durante un gobierno nacional popular en Capital Federal que haya una marcha y que haya represión en esa marcha. Y nunca hemos visto, tenés razón,
Coincido con vos 100%. Y nunca hemos visto que como que se repita, ¿viste? Cada miércoles es lo mismo. Sí, claro. A no ser ¿Qué? que sea masiva, que esté acompañado de muchas... Es que si fuese masiva no sería ahí eso. es como que no hay nadie, no se pone la policía. Es que incluso cuando hubo marchas masivas, la policía es con absoluta... acordás? Sí, es que cuando hay marchas masivas la policía no tiene nada que hacer. Entonces se retira y listo. Lo que solían hacer al principio, que por lo menos en las últimas marchas dejaron de hacer, es salir a cazar después a algunas personas que quedan. Por eso en las marchas lo que decían es: no te quedes solo, tratá de no quedarte solo, vayan en grupo y retírense en grupo también. Sí. Porque salen y los cazan. Entre las primeras marchas, o la marcha más sangrienta de Bullrich, acordate, donde justamente hieren a Pablo Grillo, después salían y cazaban gente a 20 cuadras de donde habían sido. Cazaban gente que pero ni siquiera había ido a la marcha. Exactamente. Entonces, en esa locura, porque ya es una locura, que participan los tipos en pos de poder capturar enemigos, porque ellos nos ven así, nos ven como enemigos. Cualquier persona que piense diferente nos ven como enemigos. Y una policía que no piensa ni juzga, sino que actúa, y muchas veces enardecidos, como el amigo de la mandíbula, sobreactúa, ¿viste? Claro, como Mandibulín, que estaba ahí, vos ya los ves y parece que su objetivo es ser más cruel que los crueles. Entonces, eso también picha, no lo vamos a negar, pero también nos hace recordar esto de que no hay que comerse al caníbal. Porque charlando, por ejemplo, con unos amigos decíamos, ¿qué postura tomar cuando se ocupa el poder? Porque vos tenés estas marchas donde, por ejemplo, la que manda a golpear y a gasear es la Patricia Bullrich, que nunca nadie jamás la tocó en ninguna de las marchas a las que ella fue. Y mirá que ha ido a marchas. Plena pandemia andaba. Entonces, claro, es responsable directamente de todas las muertes que hubo en Formosa. Porque en la época de la pandemia, hasta antes de la marcha que hace Patricia Bullrich con la gente del PRO, no había habido muertos. Había habido, creo que 3 o 4. Tenés razón, sí. Después de la marcha de Patricia Bullrich, los contagios se sumaron, se multiplicaron un montón y empezaron a entrar todas las muertes. Pero hasta ese momento, que mirá que ya estaba avanzadísima la pandemia, estaba todo controlado en Formosa. Entonces charlábamos y decíamos, quizás deberíamos tener también una postura más represiva a cuando haya marchas de los libertarios. Eso proponía uno en la mesa. Y en una charla, por suerte, con un amigo nos encontramos ahí en la mesa, pero nos encontramos en común acuerdo en un comentario con que no, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra postura de que quien sea tiene derecho a manifestarse en paz, aunque no nos guste o no compartamos los motivos de la marcha. Por ejemplo, en su momento marchaban los antivacunas, o marchaban la ley del aborto, que eran los que estaban a favor de la vida, los que sí, los que no, todos esos, los pañuelos celestes, los pañuelos verdes, todos los que estaban ahí. Entonces, todas esas marchas se permitían, porque si nosotros también empezamos a actuar como ellos, terminan ganando eso, porque nos están llevando a su campo. Decimos en la militancia, es caer en la jugada de ellos, sí, y darle la razón inclusive, y ese es el pretexto que buscan como para poder después encarcelarte, hacerte desaparecer, depende de lo que el gobierno de turno tenga en su... Claro. En abogacía, por ejemplo, se dice que no hay que comerse al caníbal. No podés comerte al caníbal. No podés asesinar al asesino. ¿Por qué? Porque si no, tenés que tratar de imponer reglas para castigar, o para... No sé si es castigar, sí castigar. Ponerle a quien rompe las reglas, a quien hiere, ataca, etcétera. Pero no podés largarte a ser tan violento o tan atacante como esa persona, como ese grupo, como ese lo que sea. ¿Por qué? Porque a partir de esa charla, por ejemplo, surgió, bueno, pero ¿qué pasa con los grupos, los neonazis? ¿Qué pasa con todo eso? Que hoy están a flor de piel. Porque hoy están envalentonadísimos. Lo habíamos visto la vez pasada con la concejala que había hecho la publicación esta de los Falcon Verde. Claro que tuvo ya sus represalias. Sí. Por suerte eso demostró que la sociedad, el poder político, todos están atentos. Incluso el mismo partido de La Libertad Avanza, de acá de Misiones, hizo un comunicado. Voy a leerlo.
porque a ver, donde decían... Acá tengo. El Consejo General de Educación inició un sumario administrativo y procederá a la separación preventiva del cargo a la docente y concejal electa de la Libertad Avanza en Montecarlo, Patricia Buchmayer, luego de que publicara en sus redes sociales una imagen de un Ford Falcon verde, símbolo del terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico-militar, con una frase que aludía un baúl mejorado para acarrear zurdos llorando. La medida fue confirmada esta mañana, o sea, la mañana de ayer, por la presidenta del organismo, Daniela López, y quien consideró un mensaje constituye una reivindicación del terrorismo de Estado y va en contra de los valores democráticos del sistema educativo que debe garantizar. Bueno, y después siguen nomás las notas de ella. Pensé que había traído, pero no traje, que era cómo se expidió también en un comentario el Partido de la Libertad Avanza acá en Misiones, donde decían que estos comentarios no reflejaban el pensamiento de ese partido, de la Libertad Avanza. Lo cual al principio lo leí con sorna, pero después dije, qué bueno esto, qué bueno que incluso un partido de tan extrema derecha como este decida no convalidar ese discurso, sino que tomar distancia. Entonces, ellos decían que no estaban de acuerdo con esos comentarios, pero bueno, y ahí donde hacían digamos, como tratamiento político, que sin embargo se lo había utilizado como una medida política, pero ellos, lo que me pareció a mí más importante es eso, tomaban distancia, claro, entonces, ¿por qué? Porque sigue estando ese consenso, por lo menos acá en Misiones, y eso me parece muy loable, que sigue estando ese consenso que es hasta acá. Hasta acá, o sea, con este tema no. Con este tema no. Discutamos de acá para acá todo. La intervención del Estado, la no intervención del Estado, un Estado intervencionista versus un Estado liberal donde el dólar o la economía se rija por sí sola, tal ley va sí, tal ley va no, que subsidio, que no subsidio. De acá para acá todo. Pero con esto no. Exactamente. No se jode. Pero justamente con esos temas no se jode. Y me parece fantástico que existan esos consensos políticos, porque la verdad que sería buenísimo que se llegue también a nivel nacional a ese consenso, que no tengamos un presidente como el que lamentablemente tenemos. A ver, yo creo que una de las acciones quizás más repudiables de Javier Milei, más allá de las políticas liberales, que uno puede o no estar de acuerdo, ese aspecto es, bueno, más allá de sus políticas, que uno por ahí no comparte nada, lo que hace que uno lamente que sea esa figura quien está ahí, es el nivel de agresividad y violencia que maneja en sus discursos, y la implementación constante de los discursos neonazis, de los discursos donde descalifica al otro, donde nos compara con una bacteria que debe ser erradicada, donde los que piensan distintos son una enfermedad, donde el presidente de la nación grita, van a correr zurdos de mierda, nos vamos a ir a buscar, donde grita, no sé, los homosexuales son pedófilos. Entonces, cuando vos tenés a alguien que maneja ese nivel de violencia en su discurso, más allá, mira lo que te voy a decir, incluso esta postura es mía y solo mía, más allá del color político que sea, incluso si fuese ponerle un peronista o alguien de un gobierno nacional y popular, yo creo que debería merecer el repudio de la sociedad. Sin embargo, ahora tenemos a nivel nacional un partido político que agarran esas palabras tan violentas del presidente y las convierten en bandera, y lejos de repudiar eso, la utilizan para seguir atacando a quien piensa distinto, con frases de lágrimas de zurdo y otras tonteras más, que empiezan con mandriles, con esto, con otro, bueno. Entonces, si vos tenés que, lejos de tomar distancia y posicionarse éticamente de este lado, justamente buscando ese consenso político, tenés un partido político que está siendo guiado o liderado por una persona sumamente violenta, y que todo el partido político se está tiñendo de esa misma violencia. Entonces yo creo que está bueno que desde las provincias empiecen también a diferenciarse
de ese partido de la Libertad Avanza. Por ejemplo, que es eso, la Libertad Avanza de acá, que se diferencia de la Libertad Avanza de allá. Y que a lo mejor la de Formosa, la de Salta, la de todo, empiecen. ¿Por qué? Porque a lo mejor en cuantos más y desde más de las provincias sean las que empiezan a decir, che, no está bueno esto, capaz que eso llegue a algunos oídos y capaz produzca un cambio. O capaz no. Pero soy alguien que siempre va a abrazar la idea de que cuanto más sean las voces, es mucho más factible que se produzca un cambio. Exactamente. Entonces yo creo que eso sería genial, que se pueda llegar... es más fácil las cosas que ir de uno a uno solo no hace la diferencia. Claro, entonces, pero ¿cómo lograr eso? No sumándose a esta verborragia de insultos que emite Javier Milei siempre. Insultos, descalificaciones y todo. No, sino manteniendo esta postura, pero justamente dialogando incluso con quien es nuestra oposición, o sea, con las mismas personas de Libertad Avanza, con la gente del PRO, todo, y empezar a reforzar esos consensos democráticos. Empezar a reforzar esos consensos que nos mantienen unidos como sociedad, más allá de las diferencias políticas y económicas. Porque yo creo que a partir de esos consensos donde se puede construir verdaderamente una sociedad fuerte que pueda llegar a discutir seriamente política, y que la política no sea tirarnos barro o heces como lo harían los monos. O pensar que el que está del otro lado y piense un poquito diferente es tu enemigo. Claro. Apostar siempre al diálogo, decimos nosotros, porque por ahí se dice, van y salen a la calle, viste que dicen en algunos programas los gorilas, te dicen salen a las calles como unos loquitos. Detrás de cada marcha existe, al salir la marcha, un petitorio que se eleva pidiendo en ese petitorio el diálogo. Una y otra vez, hasta que, bueno, ahí es donde por ahí uno llega a tomar otras. Es que la marcha se da... Pero siempre se apuesta al diálogo. No es de loquitos nomás que salen, Bill. Claro, pero ahí tenés una demonización por parte de estos medios de comunicación que hemos nombrado, que son siempre TN, La Nación Más, y hago uno más que no me acuerdo el nombre. Sí. Pero donde se ha demonizado siempre a las marchas. Cuando la marcha se hace cuando todos los canales de comunicación se han acabado. Claro. Cuando ya no tenés Por eso, opción. cuando ya no tenés a quién recurrir. Entonces, cuando el Estado falla, porque, pongámosle, sea de aquel o de este lado de la tapia, porque un Estado que sea nacional popular también puede fallar en esos canales de diálogo, ahí surge el conflicto que es ir a la marcha, el corte de ruta, el piquete, el caminar a través de las calles del centro, las tomas. Claro. Bueno, eso es justamente, no es para romper todo, sino para obligar a la otra parte a tener un diálogo. Claro, cuando agotás diálogo, digamos, en el sentido de pedido de diálogo, y ya no te escuchan y la necesidad avanza ante tanta gente, uno tiene que definir con la propia gente, obviamente, en tomar otras acciones, y por ahí no es la mejor para el otro lado, pero de este lado ya no hay opción. Sí, pero vos fíjate que muchas veces incluso, por ejemplo, las personas que se ven afectadas por los cortes son comprensivas justamente con los que están cortando. Muchas veces sí. Muchísimas veces. Y ahora más que nunca, porque ahora antes se veía por ahí ese repudio a los cortes. Sin embargo, ahora cuando vos ves la televisión o escuchás la radio, todo, y levantan testimonios de la gente, de cada 5 personas, una está en contra. La gran mayoría dice, bueno, sí, las cosas están mal. Por ahí alguno dice, bueno, estos no son los modos, pero hay que comprender. Claro. ¿Por qué? Porque ahora la gente empezó la realidad a cachetadas, hizo que muchas personas dejen de ver la vida a través de las pantallas de televisión. Exactamente. Y que por ahí ese paraíso que aún no ha sido desmontado, porque sigue muy vigente en la cabeza de muchas personas, que te mostraban que la Argentina estaba magnífica cuando vos y los que te rodeaban estaban cada vez peor, empezaron a ver que no es así, empezó a rasgarse ese pequeño vidrio, ese pequeño papel pintado que estaba delante tuyo, y pudiste empezar a ver a través de eso que el paisaje no era tan luminoso como vos creías, que las caras no estaban tan sonrientes, y que era un enorme afiche que te habían pegado en tu ventana, que del otro lado había gente con hambre. Entonces, ¿por qué digo que todavía no se rompió? Porque aún, si vos ves las últimas encuestas, hay gente, la gran mayoría, creo que era el 60%, decían que ellos estaban mal,
Después, un 20% decían que ellos, si bien aún no estaban en la escala de pobreza, pero estaban arañando para caerse. Y que todos veían que la economía estaba mal, que desconfiaban de que vaya a mejorar, de que estaba todo peor, es más, visualizaban que iba a estar peor, pero aún así no responsabilizaban de esto al gobierno nacional, porque aún siguen disociando entre esa Argentina maravillosa que te muestran y que está funcionando de la realidad que ellos ven, porque dicen, bueno, a ver, entonces capaz que esto es porque me pasa a mí nomás o a mis vecinos, pero no lo ven como una generalidad. Sin embargo, porque por ahí uno que está más politizado, que está más pendiente de las noticias y por ahí no ve esos canales, sino que busca otros medios de comunicación, está más atento a todo lo que pasa en la economía, en los movimientos de cómo hacen los arreglos unos con otros, pero por ahí esa gente es la que no tiene tiempo, no tiene nada, prende la tele 5 minutos, ve que le dicen que está todo bien. Entonces, si todo funciona mal alrededor mío, debe ser acá, debe ser una excepción. El problema sos vos. Claro, y entonces ahí es donde vos ves que putean al gobierno provincial, porque creen que Nación está bien. Cuando si todos levantasen un poco la vista verían que la cosa está bastante mal para todos y que esto no es una excepción, sino que se ha convertido en una regla general. Exactamente. Y bueno, y en algún momento, cuando uno está rasgando esos papeles para tratar de ver al otro lado, de ver más allá de esos enormes afiches que nos han pintado con sonrisa de todo el mundo, el que esté al lado, el vecino, el otro, nos diga, che, ¿qué ves? ¿Y con qué ves de Divididos? Nos vamos un ratito a la pausa y nos encontramos después de la tandita.